Antes de que lo llamaran el mejor tirador de todos los tiempos, antes de que cambiara para siempre la forma de jugar al baloncesto, Stephen Curry fue solo un niño al que nadie quiso fichar, ni las grandes universidades, ni los expertos, ni siquiera la propia NBA. Y es que, aunque hoy lo veamos como un ícono, una superestrella con múltiples campeonatos, récords y millones de seguidores, hubo un tiempo en el que Stephen solo era el hijo de Dell, un niño flaco, callado y con una mecánica de tiro demasiado rara para ser tomada en serio. Esta es la historia de cómo un chico ignorado por el sistema desafió todas las reglas del juego. Stephen nació el 14 de marzo de 1988 en Akron, Ohio, el mismo hospital en el que años después también nacería LeBron James. Sin embargo, su historia no empezó con aplausos ni titulares. Hijo de Dell Curry, un sólido pero discreto tirador de los Charlotte Hornets, Stephen creció entre canchas, camerinos y entrenamientos de NBA. Desde pequeño tuvo acceso a lo que millones de niños soñaban: ver a los profesionales de cerca, convivir con jugadores, estar en vestidores y escuchar conversaciones que parecían sagradas. Pero si bien ese contexto le daba cierta ventaja, también era una cruz. Para muchos, ser hijo de jugador significaba que su camino estaría pavimentado con privilegios. Sin embargo, eso era solo una parte de la historia. Lo que pocos veían era la sombra que ese apellido proyectaba. Ser Curry no era una ventaja en la cancha, era una carga. Todo el mundo esperaba que lo hiciera bien, pero nadie pensaba que sería excepcional, y eso duele más que el simple desprecio. Stephen era un niño normal, delgadísimo, pequeño, y con una voz suave que no imponía nada. Sus brazos eran frágiles, sus piernas parecían de alambre. En un mundo donde se idolatraba el poder físico, el atleticismo brutal y los mates explosivos, Curry era un cuerpo sin potencia, un perfil de jugador que no encajaba en ninguna categoría de superestrella. Sin embargo, había algo que nadie podía negar: tiraba, y tiraba bien, muy bien. Desde muy pequeño, Stephen pasaba horas lanzando el balón, pero no de cualquier forma. Lo hacía con disciplina, con intención, con detalle. Su padre, Dell, no solo le enseñó cómo lanzar, sino cómo pensar, cómo crear espacio, cómo mantener la concentración, cómo respirar antes de cada tiro. Stephen absorbía cada consejo como si fuera oro, pero incluso en casa, su mecánica era rara. Levantaba el balón desde la cadera, sus tiros salían rápido, casi como una catapulta controlada. Al principio, incluso Dell pensó que tendría que cambiarle el estilo. Demasiado bajo, decía, demasiado frágil. Pero algo en Stephen se negaba a imitar a los demás. Él quería encontrar su propia forma, y lo hizo. En los juegos escolares no era el más fuerte, ni el más rápido, ni el que hacía volcadas. Pero cuando tomaba el balón, algo pasaba. El ruido se detenía, los rivales retrocedían, y el aro parecía obedecerlo. Aún así, los entrenadores no lo veían como un prospecto serio. Lo consideraban un buen chico, con buen tiro, pero sin cuerpo de estrella, un especialista, un suplente de lujo, en el mejor de los casos. Stephen Curry parecía un niño jugando en medio de gigantes. El problema es que lo seguía pareciendo a los 17 años. En cada torneo juvenil, en cada campamento de verano, en cada oportunidad de mostrarse, Stephen quedaba por detrás de otros nombres más llamativos, jugadores con más músculo, más altura, más potencia, jugadores que encajaban en el molde tradicional. Y él no era ese molde. Pero Stephen tenía algo que ellos no tenían: una obsesión, una ética de trabajo que rozaba lo patológico, un amor por el juego que no se podía medir en músculos o centímetros. Mientras otros dormían, él lanzaba. Mientras otros hablaban, él entrenaba. Mientras otros se rendían, él simplemente lo intentaba una vez más. Cada día, al salir del colegio, Curry iba directo a la cancha. A veces solo, a veces con su padre. Tiraba cientos de veces, ajustaba ángulos, contaba repeticiones. No era un juego, era una construcción. La gente no lo sabía aún, pero estaban frente al futuro arquitecto del triple moderno. Y lo mejor, apenas estaba empezando. Cuando llegó a su último año de preparatoria en Charlotte Christian School, Stephen Curry,
Ya era el mejor jugador de su equipo. Promediaba puntos, asistencias, robos y, por supuesto, triples. Tenía liderazgo, entendía el juego y sus porcentajes eran espectaculares. Pero cuando los reclutadores universitarios lo miraban, veían lo mismo de siempre. Un cuerpo que no parecía preparado para la élite. Las universidades más grandes del país, Duke, North Carolina, Kentucky, ni siquiera lo consideraron seriamente. Ni una oferta, ni un interés real. Nada. Stephen Curry era invisible para el sistema. Y eso lo destrozaba. Cada semana llegaban cartas para otros compañeros, visitas de entrenadores, llamadas, promesas, pero para Steph, solo silencio. El hijo del ex NBA no era suficiente. Ni su apellido, ni sus estadísticas, ni su estilo eran suficientes para romper la barrera de los prejuicios físicos. En su propia ciudad, la Universidad de North Carolina lo ignoró. Era como si todo el estado lo viera como una historia bonita, pero no una historia real. Los expertos buscaban al próximo LeBron, al próximo Dwyane Wade, atletas imposibles, cuerpos de laboratorio, y Curry no era eso. Solo una pequeña universidad creyó en él. Davidson College. Ubicada en Carolina del Norte, Davidson era un programa académico prestigioso, pero con poca relevancia nacional en baloncesto. No aparecía en rankings, no salía en ESPN, no era el camino al estrellato, pero tenía algo que cambiaría el destino de Curry, un entrenador llamado Bob McKillop. McKillop no vio solo a un chico flaco. Vio a un tirador con confianza, a un lector de juego, a un líder en potencia. Vio algo que nadie más quiso ver, visión a largo plazo. Y lo apostó todo por él. En reuniones privadas Bob decía, no necesitamos al jugador más grande, solo necesitamos al más inteligente, al más trabajador, y ese chico es especial. Mientras todos buscaban al próximo LeBron, Davidson apostó por un chico flaco, con cara de niño que tiraba desde el logo. Steph aceptó la beca. Davidson se convirtió en su refugio. Y el mundo aún no tenía idea de lo que estaba por venir. En su primer año en Davidson, Stephen Curry no tardó en demostrar que no había sido una apuesta arriesgada, sino una visión profética. Desde su debut universitario, empezó a llamar la atención con algo que nadie esperaba de un novato: seguridad. No titubeaba, no se escondía y no fallaba. En su primer juego anotó 15 puntos, pero cometió 13 pérdidas de balón. Fue un desastre controlado, un caos con talento. Sin embargo, lo que vendría después fue simplemente imparable. Terminó su año como el segundo máximo anotador de todo el país entre los novatos, con 21.5 puntos por partido. Su forma de lanzar se volvió su firma. Tenía la capacidad de crear su propio tiro, incluso con una defensa encima. Lo hacía sin pestañear, con una soltura que desafiaba las reglas no escritas del baloncesto tradicional. No esperabas que alguien tan delgado pudiera sacar un tiro tan rápido y que entrara con tanta frecuencia, pero lo hacía, una y otra vez. Davidson, con su estilo ordenado y ofensivo, encontró en Curry la pieza perfecta. El chico tímido se convertía en el asesino más elegante de la cancha cada vez que sonaba el silbato. Y en marzo de 2008, el mundo conoció su nombre. Davidson llegó al torneo nacional como un equipo más. Un nombre decorativo, un underdog destinado a caer en la primera ronda. Pero Curry tenía otros planes. En el primer partido, anotó 40 puntos contra Gonzaga. 40. Los comentaristas comenzaron a hablar de él como un fenómeno inesperado. En el segundo partido, eliminó a Georgetown con 30 puntos, dejando claro que no era casualidad. Y luego, contra Wisconsin, repitió la hazaña: 33 puntos más. Davidson, un equipo sin tradición, sin fama, sin estrellas, estaba en el Elite Eight, y Steph Curry era el rostro de la locura de marzo. Las portadas, las entrevistas, los noticieros, todo hablaba del mismo chico. ¿Quién es ese número 30 que tira como si el aro midiera 2 metros más? Su historia se volvió viral antes de que lo viral fuera la norma. Su imagen, su estilo, su forma de hablar, de comportarse, todo rompía el molde. No era arrogante, no era físico,
No era un monstruo de gimnasio, era simplemente letal. Davidson cayó finalmente ante Kansas en un partido cerrado. Curry se quedó a un paso del Final Four, pero ya no importaba. Su nombre estaba en todos lados. Había nacido una leyenda, y lo mejor es que ni siquiera había llegado a la NBA aún. Después de su histórica actuación en el torneo universitario, Steph decidió volver un año más a Davidson para seguir perfeccionando su juego. En su tercera temporada, se convirtió en el máximo anotador de toda la NCAA, promediando más de 28 puntos por partido. Para ese entonces, su nombre ya estaba en las conversaciones de primera ronda del draft, pero aún había dudas. Era demasiado flaco. Sus tobillos no convencían. Su estilo seguía siendo poco convencional. Y aunque había demostrado que podía dominar en la universidad, muchos pensaban que no aguantaría el ritmo y físico de la NBA. Aún así, en 2009, Steph se declaró elegible para el draft. Y entonces empezó la incertidumbre. Los rumores lo colocaban entre el puesto 4 y el 12. Los Knicks lo querían desesperadamente. Los Warriors lo estaban considerando, pero nadie sabía con certeza qué pasaría. Y cuando llegó el día, Stephen Curry fue elegido número 7 del draft de la NBA de 2009 por los Golden State Warriors, una franquicia sin rumbo, con años de fracasos, poca estructura y sin identidad. Era en muchos sentidos el escenario perfecto para que Steph se perdiera en la historia como una promesa fallida más. Pero él no lo vio así. Para Curry, la oportunidad era todo. No necesitaba ser la estrella desde el día 1, solo necesitaba estar en la cancha, con una pelota en las manos y el tiempo suficiente para demostrar lo que tenía dentro. Su llegada fue silenciosa. No hubo alfombra roja, ni portadas épicas, ni campañas millonarias, pero en la pretemporada, los ojos empezaron a abrirse. Tiraba desde más lejos que cualquiera. Su manejo de balón era hipnótico, su visión era precisa, y lo más importante, no tenía miedo. Pero entonces llegaron las lesiones. En sus primeras 3 temporadas, Stephen Curry sufrió múltiples esguinces y microdesgarros en los tobillos. Lo operaron, lo cuidaron, lo limitaron, y la crítica no tardó en llegar. Demasiado frágil. No aguantará el ritmo. No es un base tradicional. Incluso los propios Warriors dudaron. En 2012 le ofrecieron un contrato de renovación de solo $44 millones por 4 años, un precio bajísimo para el talento que ya insinuaba. Muchos lo vieron como un error. Hoy sabemos que fue la mejor ganga en la historia moderna de la NBA, pero en ese momento para Curry fue solo otra oportunidad más, y la iba a aprovechar. Ese mismo año algo cambió. Su salud mejoró. Su confianza se elevó. Y junto a otro chico que empezaba a sobresalir, un tal Klay Thompson, empezaron a construir algo que nadie anticipaba. El reinado de los triples. Y así, Stephen Curry empezó a cambiar el juego desde sus cimientos. Pero eso es otra historia. Stephen Curry ya no era una promesa. Ya no era solo el hijo de Dell. Tampoco era aquel chico que nadie quiso fichar. Ahora era un profesional, un jugador de la NBA con un contrato, con estadísticas y con algo que aún no se podía medir. Una revolución incubándose. Lo que nadie sabía es que ese chico flaco, callado y con cara de adolescente, estaba a punto de cambiar la historia del baloncesto para siempre. En la temporada 2012-2013, los Warriors empezaron a mostrar señales de algo distinto. Con Curry sano y Klay Thompson consolidándose como uno de los mejores tiradores jóvenes de la liga, el equipo tenía algo que no se había visto antes: 2 francotiradores letales en el mismo backcourt. Los llamaron los Splash Brothers. El apodo nació como una broma entre reporteros, pero pronto se volvió marca registrada. Cada vez que uno de los dos conectaba un triple lejano, el público rugía. Cuando lo hacían los dos, el estadio explotaba. Curry y Klay se complementaban como pocas duplas en la historia. Uno era creatividad pura, drible corto, caos controlado. El otro era mecánica perfecta, disciplina, defensa férrea. Juntos eran impredecibles, imparables, y lo que al principio fue entretenimiento, muy pronto se convirtió en estrategia. Steve Kerr y la revolución
En 2014 los Warriors dieron un giro radical. Despidieron a Mark Jackson y contrataron a un exjugador con visión fresca, Steve Kerr. Nadie sabía si era la decisión correcta, pero Kerr tenía un plan claro: velocidad, espacio y tiro. Le dio a Curry el balón, pero no para que lo dominara, sino para que lo soltara. Creó un sistema en el que Steph pudiera moverse sin parar, correr tras pantallas, lanzar en transición y castigar cualquier distracción defensiva. La ofensiva se volvió arte. Caótica, precisa, letal, y Steph, su protagonista. En la temporada 2014-2015, Curry llevó a los Warriors a 67 victorias. Promedió 23.8 puntos, 7.7 asistencias y 4.3 rebotes. Pero más allá de los números, lo cambió todo. Ni los defensores, ni los entrenadores, ni los analistas sabían cómo detenerlo. Tiraba desde 9 metros, tiraba después de botar, tiraba con 2 encima, y lo hacía con una naturalidad que humillaba. Ganó su primer MVP. Los Warriors ganaron el campeonato. Y la liga ya no era la misma. El MVP unánime y el dominio absoluto. La temporada siguiente fue histórica. Curry volvió mejor, más fuerte, más confiado. Promedió 30.1 puntos por partido, con más de 50% en tiros de campo, 45% en triples y 90% en tiros libres. Nunca nadie había hecho eso antes. Metió 402 triples en una sola temporada. Un récord que parecía de videojuego. Fue elegido MVP de forma unánime, el primero en la historia. Nadie lo discutió. Nadie lo igualó. Los Warriors terminaron con un récord de 73-9, el mejor de todos los tiempos. Superaron incluso a los Bulls del 96. Eran un tren sin frenos. Stephen ya no era solo un jugador histórico. Era un fenómeno cultural. Niños en todo el mundo imitaban su tiro. Las canchas locales se llenaron de triples. Los entrenadores de secundaria cambiaron sus sistemas y la NBA se transformó. Stephen Curry no solo dominaba, estaba redefiniendo lo que significaba dominar. Pero justo cuando parecía imparable, vendría la mayor lección de su carrera. Porque incluso para los revolucionarios el éxito nunca es permanente. Todo lo que sube debe caer. Incluso las revoluciones más hermosas encuentran obstáculos. Stephen Curry lo había cambiado todo, pero su historia aún estaba lejos de terminar, porque para convertirse en leyenda, primero hay que sobrevivir a la caída. El 3-1 que lo cambió todo. Temporada 2015-2016. Los Warriors rompieron el récord de victorias en una temporada con un imponente 73-9. Curry era el MVP unánime. El equipo jugaba a otro nivel. Parecía inevitable. Serían campeones de nuevo. Y entonces, las finales. Golden State se enfrentó a los Cleveland Cavaliers de LeBron James y Kyrie Irving. Los Warriors se pusieron arriba 3-1. Estaban a una victoria del bicampeonato. Pero LeBron no se rindió. Ni Kyrie. Y los Warriors, tras una serie épica, perdieron en 7 juegos. En casa, con Curry viendo cómo se esfumaba lo que parecía perfecto. Fue un golpe emocional devastador. Para el equipo, para la afición y para Steph. La imagen del MVP unánime lanzando tiros desesperados, frustrado, derrotado, quedó marcada. Por primera vez, las dudas regresaron. KD, los anillos y las críticas. Tras la derrota, Golden State hizo un movimiento histórico. Firmaron a Kevin Durant, uno de los mejores jugadores del mundo. Con KD, Curry, Klay y Draymond, los Warriors se convirtieron en un monstruo imparable. Ganaron 2 campeonatos más. Dominaron la liga sin piedad. Pero algo cambió en la narrativa. Ya no era el equipo de Steph, era el equipo de Durant. Los críticos decían que Curry se escondía, que no podía ser el líder absoluto, que sin KD no hubiera ganado de nuevo. Que aunque Curry siguió brillando, sacrificando números, liderazgo silencioso, impacto invisible, el reconocimiento parecía irse con otros. Hasta que Durant se fue. Lesiones, soledad y redención. Después de la salida de KD todo colapsó. Klay se lesionó. Draymond bajó el nivel. Y Curry se fracturó la mano. Pasó casi toda la temporada fuera. Los Warriors por primera vez en años fueron irrelevantes. Parecía el final. La era había terminado. Pero Stephen no pensaba igual. Volvió.
con fuerza, con fuego, con el mismo tiro de siempre, pero ahora con algo nuevo, una necesidad de volver a demostrar. En 2021 y 2022, Curry jugó a un nivel superlativo. Lideró a un equipo joven reconstruido, sin superestrellas externas, y los llevó nuevamente a las finales. Y esta vez, ganó. Los Warriors se coronaron campeones en 2022, y Steph, por fin, ganó su primer MVP de las finales. Su sonrisa en el trofeo, sus lágrimas, su grito de alivio. Fue el momento que selló su legado. El legado eterno. Hoy Stephen Curry no solo es considerado el mejor tirador de todos los tiempos, es un revolucionario, un líder silencioso, un símbolo de que se puede dominar sin gritar, cambiar sin destruir, ganar sin dejar de ser tú mismo. Ni la altura, ni los músculos, ni el físico lo definieron. Lo definió su mente, su ética, su amor por el juego. Curry no solo inspiró una nueva generación de jugadores, inspiró una nueva forma de creer. Porque si ese niño flaco, ignorado por todos, logró conquistar la liga, ¿qué no puede lograr cualquiera que se niegue a rendirse? Stephen Curry cambió el baloncesto para siempre. Y lo hizo a su manera, con humildad, con trabajo y con cada triple, como un poema que aún resuena en cada cancha del mundo. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te emocionó tanto como a nosotros, revivir el origen de una leyenda como Stephen Curry, te invitamos a compartir este video con alguien que también ame el baloncesto. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que inspiran. No olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos para no perderte las próximas entregas. Esto apenas comienza, y tú eres parte de esta nueva era del básquet narrado como nunca antes.